señora Clara Tapia Herrera, lo permitía. Para la señora una fantasía ver a sus hijas en posiciones sexuales. Ella lo permitía, pero tú lo hacías, o sea, no hablemos por ella. No, hablemos de todos. Hablemos, o sea, si la entrevista me la estás haciendo, hablemos de la realidad, no solo. Dice una frase muy común porque todos la entendemos y la frase se dice así: para bailar un danzón se requieren de dos. ¿Estamos de acuerdo todos? Yo tenía que hacer lo que él decía, porque siempre me obligó a hacer lo que él decía. Mis hijos y yo le teníamos miedo, nos decía que el que le hiciera algo a él o a su familia era capaz de matar. Y eso nos lo decía 1, 2, 3 veces a la semana, diario, todos los días. Lo que estás a punto de ver no es un video como los que suelo subir, pues en su gran mayoría estará compuesto por una carta escrita por la protagonista de esta historia, Clara Tapia Herrera, quien en 2011 acudió a 8 distintas oficinas de gobierno para intentar denunciar a su expareja, Jorge Antonio Iniestra Salas. Y busca y peregrina durante aproximadamente 6 meses por diversas instituciones de esta ciudad, y se encuentra con que en esas instituciones también se juzga a las mujeres o se justifica la violencia contra las mujeres. Clara lo que encontró es que se justificaba la violencia, por ejemplo, en contra de sus hijas, diciendo que si ellas lo deseaban o si ellas querían estar con esta persona, las autoridades no podían hacer nada. En otros casos le reprochaban y le decían, bueno, ¿para qué se casa con alguien más joven? Es normal que eso suceda, ¿no? Al ser ignorada y en ocasiones juzgada por no haber actuado antes, Clara escribió la siguiente carta, donde de manera exageradamente detallada y cruda relata lo que para ella fue el infierno en vida. Antes de continuar, te advierto que si eres sensible te recomiendo pares este video, y si es que deseas continuar viéndolo y deseas apoyar que continúe con videos así de crudos, te agradecería que te suscribieras y comentaras tu opinión al acabar de verlo. Aclaración: por temas legales me han recomendado que sustituya el nombre original del monstruo Iztapalapa por otro, porque todo esto se deriva de una carta. Así que en vez del nombre original llamaremos al acusado como Sergio. Desde el 3 de octubre de 2004, mientras trabajaba como empleada de limpieza en una casa de exhibición de muebles, conocí al hoy denunciado Sergio, quien se desempeñaba en dicha galería como elemento de seguridad privada y pronto buscó acercamientos conmigo haciéndome preguntas personales, hasta que el 25 de octubre me llevó a tomar un café a Sanborns. Desde ese primer día me preguntó todos los detalles de mí, de mis hijos y mi trabajo. Me ganó muchas veces el llanto al responder a sus preguntas, pues mi vida no había sido fácil. De él solo me comentó que había estudiado en la universidad, que era actor de teatro de clase media, que sus padres le daban todo, tenía una familia muy bonita y educada, solo trabajaba por experimentar, no por necesidad, que sus padres los habían educado muy bien a todos y que tenía 3 hermanos. Frecuentemente expresé el deseo de retirarme, pero siempre lo evitó, insistiendo en que no me preocupara y que él me llevaría a mi casa. Ya como a las 12:30 me dijo que ya nos fuéramos, pero no me llevó a mi casa sino a un hotel. Ese día sería el único que él pagaría todo. Al día siguiente y durante 2 semanas no me dirigió la palabra y se escondió ignorándome completamente. Cuando me volvió a hablar dijo que lo había pensado bien y que quería seguir conmigo, que no le importaba que yo fuera mayor. Desde noviembre y diciembre de 2004 estuvimos saliendo, pero me decía que yo llevara el dinero, pues él jamás volvería a pagar algo. Yo pagaba todo, e inclusive se quedaba con mis cambios y me pedía hasta para sus pasajes, y mientras seguía preguntándome detalles de mis hijos, de mi trabajo y de mi familia. De su familia comentaba que sus padres los habían educado diciéndoles que pueden hacer de su vida lo que quisieran, nada más que no llevaran problemas a su casa, siendo que cada año cambiaban de muebles y remodelaban su casa, viviendo en una privada de Iztacalco. Según su relato, su padre era contador mientras que su madre se dedicaba a la casa y atenderlos, todos usando ropa de marca. Con frecuencia me decía que iba a terminar conmigo, que iba a terminar lo nuestro, pero al siguiente día me decía que me quería, que era muy importante para él y que me había preferido entre tantas mujeres bellas que le habían ofrecido llevárselo a vivir con ellas y mantenerlo, que por mí había despreciado a una chica bellísima de Argentina con la cual hubiera estado muy bien. Es aquí que empezó a pedirme que viviéramos juntos rentando un cuarto, pero solo nosotros, que no quería conocer a mis hijos ni a mi familia, que no le importaba que yo ya no pudiera tener hijos.
El 5 de enero de 2005 conoce de casualidad en la calle de la escuela en donde vivo y trabajo a mi hija Gabriela y a mi hijo Ricardo. Él comentó: ¿esa es tu hija Gabriela? Se ve que es de carácter. Sentí algo al verla. Como a la semana conoce a mi otra hija Rebeca, y como ella no le hablaba, comienza a hacerle bromas para hacerla reír. Él nunca quiso conocer a mi hijo Ricardo porque decía, él le va a decir a tu familia y puede contarle a su papá. Conoce a mis hijos, pero nada más a mis 2 niñas primero. A mi niño no lo quería conocer, no solamente a las niñas. Este sujeto no trabajaba porque a fines de noviembre lo despidieron por intentar robar un celular. Entonces dijo que como me quería mucho, la solución era irse a vivir conmigo a la conserjería. A fines de enero de 2005, Sergio se fue a vivir conmigo y mis hijos a la conserjería en donde yo laboro como conserje. Gabriela contaba con 15 años, Rebeca con 12 y Ricardo con 11, cursando tercero y primer grado de secundaria y tercer grado de primaria respectivamente. Desde ese momento, él comenzaba a llenar a mis hijas de detalles, les tenía muchas atenciones, jugaba con ellas buscando la forma de montarlas en su espalda, platicaba con ellas siempre en las noches en el patio de la escuela. Se ofreció a llevarlas y traerlas de la secundaria. A llevarlas y traerlas si iban a hacer algún trabajo o inclusive si salían al museo. Con Ricardo no convivía. Inclusive mucho tiempo se escondió de él y o lo evitaba. Pero un día habló con él y comenzó a llevarlo a las maquinitas, invitarle helado, frituras, jugar con él y comenzó a platicar con ellos acerca de que él quería mucho a los niños, que estaba a favor de sus derechos. Sergio inventó un juego en el cual tomando las fotos del álbum familiar las iba quemando y echando al drenaje, hasta que terminó desapareciéndolas todas. Sergio siempre nos decía que nosotros, él, mis hijos y yo éramos la familia, y no necesitábamos a nadie más, que no quería conocer a nadie más de mi familia, que debíamos estar juntos y que este era nuestro mundo, y poco a poco nos fuimos alejando más y más de mi familia. Al punto que cuando mi madre y mis hermanos iban a visitarnos, este sujeto se escondía debajo de las camas o en alguna parte del salón donde se pudiera, y además yo tenía que correrlos por instrucciones de él. Yo me sentía muy enamorada de él y contenta, pues veía a mis hijos felices. Esta situación prevaleció aproximadamente un mes, hasta que paulatinamente este sujeto se concentrara en estar a solas en compañía de mis hijas. Recuerdo cómo en muchas ocasiones me obligaba a ir a comprar algo o conseguir algo, y al regresar, ¿qué crees? Ahora quiero esto. Y así, tanto mi hijo Ricardo como yo fuimos relegados. Este sujeto tenía pláticas a solas con mis hijos en los que les decía que no me quisieran, que yo era un egoísta, que los traumé, que era mala madre, era mandona, que no les compraba juguetes y que esperaba cualquier oportunidad para irme de la casa. Así, este sujeto comenzó a evitarme cualquier autoridad sobre mis hijos, pues si les llamaba la atención porque hacían algo malo, él entre comillas los defendía. Poco a poco mis hijos y yo nos distanciamos, y este sujeto les dijo a mis hijos que los títulos se ganan, y que yo no merecía ni tenía el derecho de ser llamada madre, así que los hizo llamarme Clara o la pinche Clara. Posterior a eso, en el mes de febrero de 2005, ese sujeto comenzó a tener preferencia y más detalles con Gabriela. La llevaba de la mano o la abrazaba, llevaba su mochila, se quedaba con ella en un cuartito a hacer tarea, la acompañaba a la biblioteca, en los juegos le elegía a ella, les prohibió tener amiguitos diciéndoles que como ellas le habían platicado que no habían tenido ningún novio, no tenían experiencia y que todos sus compañeros de la secundaria eran unos naquitos mugrosos y que solo él quería cuidarlas. Inclusive el mismo Sergio me contó que amenazó a Gabriela muy enojado de que si se enteraba que le hablaba a alguno, le iba a echar el carro encima al amiguito. Hasta encargó a Rebeca que vigilara lo que hacía Gabriela en la secundaria y le dijese todo a él, y que también le dijo a Gabriela que en caso de que alguien le molestara, haría lo mismo con él. Todo esto sin dejar totalmente las atenciones para Rebeca. Este tipo dejó de tener atenciones para Gabriela y empezó a tenerlas más para Rebeca, haciendo lo mismo que hizo con Gabriela. En una noche, aproximadamente en el mes de marzo del 2005, desperté por el llanto de mi hija Gabriela. Le pregunté lo que pasaba, pero en ese momento escuché ruidos en la cocina y descubrí al tipo aprovechándose de mi hija Rebeca, que entonces contaba con la edad de 12 años. Quise separarla del tipo, y este amenazadoramente me dijo que la soltara, pues se había enamorado de Rebeca, mencionando: yo soy así, no me importa la edad. Si una mujer me hace sentir algo, así fuera una viejita de 80 años, una niña de 10 años, me arriesgo a tener esa relación. Y todo el tiempo,
Mirándome amenazadoramente, añadió: estoy dispuesto a todo por Rebeca, así que no intentes nada porque además no procedería. Mi hija Gabriela seguía llorando y entonces dijo que ella tenía una relación con él. Vi que ese tipo le dijo que conmigo no era nada, ni siquiera un amigo, y que desde fines de febrero de 2005 va teniendo relaciones con él. Le reclamé a este sujeto lo que había hecho a mis hijas, y burlándose de forma amenazadora me dijo que mis hijas no eran tan santitas como yo creía, y me hizo creer que ellas habían accedido a tener relaciones porque siempre andaban de calientes y ofrecidas con él. Además, dijo que a mi hija Gabriela no valía la pena y a mí que ya estaba vieja, y que a la que quería era Rebeca. Además, dijo: yo no me aproveché de nadie, tus hijas fueron las que quisieron y las dos me dicen que me quieren. Además, dijo que mis hijas lo hicieron de voluntad y no las obligó, y que si yo intentaba hacer algo no iba a proceder, y que él tenía amigas que tuvieron hijos desde los 13 años y no pasaba nada porque las autoridades no hacen caso y no les creen. Además de que mis hijas dirían que ellas quisieron, que todo esto es muy normal, y más en la clase media que tienen otra mentalidad y no ven la vida tan dramática como yo, y que nadie se meta en la vida de los demás. Ese tipo siempre nos hizo creer que todo era normal, que yo era una persona que veía la vida dramática y que él era de clase media y que en la clase media hay alguien de clase media y que ven la vida de otra forma, que un hombre puede tener las mujeres que quiera. Esta persona muy seductora, muy amable, cariñosa, nos bombardeó de amor, nos bombardeó de comprensión, de que era un ser pues con una cultura muy alta, con pensamientos pues de alta cultura, ¿no? De clase media. Como dijéramos, las impresionó, los Así es. apantalló. Así es. Mis hijas lloraban y le decían que no se fuera. Yo intenté acercarme a ellas y las dos no me lo permitieron. Así comenzaron los maltratos. Debo y quiero decir que mis hijas son unas niñas inocentes. Jamás habían querido siquiera tener novio. Estaban dedicadas al igual que mi hijo Ricardo a la escuela, siempre excelentes alumnos y excelentes chicos. A mi hijo Ricardo comenzó a golpearlo como en forma de juego, pero mi hijo se quejaba y le decía no Sergio, y muchas veces se quedaba llorando. En junio de 2005 que terminó el curso escolar, este sujeto me obligó a sacar a mis hijas de la escuela, así que no regresaron a la secundaria y al bachillerato a los cuales ya estaban inscritos. Ya nunca las dejó salir solas, si salían solo era con él, y siempre las llevaba abrazadas una de cada lado y les advertía: recuerden, no tienen que hablarle a nadie, todas las personas son naquitas. Mi hijo Ricardo y yo teníamos que ir atrás, además nosotros debíamos cargar todo. Para en ese entonces yo tenía ahorrados 80,000 pesos, y ese dinero él lo dilapidó. Les entregaba dinero a sus hermanos quienes acudían frecuentemente, hasta 2 veces por semana. Les daba 500, 1000, 1500, 3000 e inclusive 10,000 pesos, diciendo que todo era prestado, pero nunca me pagaron. Además, les compraba ropa, y cuando iban les daba mucha comida. Dijo que pagó 15,000 pesos de una tarjeta de crédito de él, que ocupó otros 5,000, y finalmente que tuvo que pagar otras cantidades hasta que se lo acabó. De abril de 2005 a diciembre del mismo año, trabajaba en un taxi, y me obligó a pagar la cuenta de 1,000 pesos semanales que le exigía el dueño del auto. En mayo de 2005, este sujeto chocó el taxi, y me obligó a pagar toda su recuperación médica y gastos legales, pues le hicieron un proceso por lesiones y daño a la propiedad. A partir de junio de 2006 me quitó la tarjeta de débito en la que me depositan la quincena, diferencias en los aumentos, ayudas de pasajes, días económicos no ejercidos, bonos navideños, aguinaldos, bonos adicionales. Fuera de la tarjeta me pagaban un cheque trimestral de 500 y vales de fin de año, todo por la cantidad de 8,500, y me exigió que siempre le entregara todo. Empezó a adquirir deudas por medio de tarjetas de crédito, pero todas a mi nombre. En Bodega Aurrerá, Electra, 2 tarjetas de crédito en Bancomer, instaló MSTV y Sky, siempre les daba dinero a sus hermanos, que según prestado, pero nunca me pagaban, entregándoles mi dinero en efectivo y vales, comprándoles ropa a sus hermanos y también llevándole dinero a su mamá. Así como las deudas crecían, me obligó a solicitar desde el 16 de octubre del 2006 hasta la fecha 5 préstamos, de los cuales son 2 en Bancomer por las cantidades de 19,000 y 10,500 pesos, préstamos en el ISSSTE por cantidades de 10,000 y 14,000 pesos y un préstamo en Condinero por 7,000 pesos, adicionado a la deuda en Sky de 6,000 pesos. Una vez él controló mi dinero, paulatinamente fue privándonos a Ricardo y a mí de todo,
Decía que yo ya estaba muy viejita y que mis tiempos ya habían pasado, así como que Ricardo no se lo merecía. Solo compraba algunas prendas para mis hijas como ropa interior muy llamativa, diciendo: estos calzoncitos para la rebe, blusitas de tirantes escotadas, ajustadas y boxers muy cortos y ajustados. Pero este sujeto se compraba para sí mismo playeras, paliacates, gorras, agujetas, todo de distintos colores, pantalones, tenis, sudaderas, ropa interior, bermudas, pants, varios celulares, cerca de 100 discos de música y varias películas, muchos cobertores y aparatos reproductores. Al pagar, sacaba su cartera repleta de billetes, pero todo ese dinero no era de él, era mío. En todo este tiempo que narro, él siempre me amenazó con que si no hacía lo que decía, se llevaría a mis hijas y no las volvería a ver. Pronto mis 2 menores hijas quedaron embarazadas de este sujeto a la edad de 13 y 16 años. Ellas eran abusadas reiteradamente. El sujeto se dormía siempre en medio de las dos. Una noche que me desperté, estaba mi hija Rebeca dormida de un lado y del otro tenía a Gabriela haciéndole sexo oral. Me indigné, me levanté y le reclamé. Le quise dar un golpe, pero él me golpeó y me dijo: ¿qué te pasa, perra culera? Mis hijas comenzaron a llorar, pero ambas me decían estar enamoradas de él y que si yo lo alejaba de ellas, irían con él. De ahí en adelante, Sergio obligó a Gabriela a que le hiciera sexo oral a cualquier hora y sin importar que estuviera Ricardo y Rebeca. En el día o en la noche, se aprovechaba reiteradamente de mis hijas. Este sujeto no volvería a buscar trabajo. Se la pasó aprovechándose de mis hijas mientras yo trabajaba. Decía que eran mis hijas las que querían estar con él todo el tiempo. Les encanta hacerme el sexo oral y tomarse mi semen. Empezó el cautiverio para mis hijas desde enero de 2006, fecha en que embarazara a Rebeca, pues prohibió que volvieran a salir. Varias personas preguntaron por mis hijas por qué no volvieron a verlas. Yo le supliqué a que me permitiera llevar a mis hijas y presentarlas en las oficinas del ISSSTE y realizar los trámites para que como menores de edad recibieran atención médica profesional y seguimiento a sus embarazos. Pero él siempre se negó, pues decía saber lo que tenía que hacerse con una embarazada y que además que quería que sus hijos nacieran en una clínica particular y que yo pidiera más préstamos para los gastos. Seguí suplicando y rogando hasta que me permitió llevar a Rebeca tan solo 4 ocasiones, pues fue enviada por su edad a atención de alto riesgo y Sergio ya no quiso que la llevara. Solo permite que salga conmigo a consultas médicas. Ambas sí fueron atendidas en ciertos momentos en el ISSSTE, siendo las únicas ocasiones en las que les permitió salir. Rebeca y Gabriela tuvieron su primer hijo cuando tenían 14 y 17 años. Desde abril de 2007, Sergio cortó el cabello largo hasta la cintura que tenían mis hijas. Siempre se los cortó tipo casquete regular, para que no se tarden cuando se bañan y no estén con el cabello mojado cerca de sus hijos. En diciembre de 2006, cuando Ricardo ya cursaba segundo de secundaria, este sujeto me dijo: solo va a echar desmadre y aprender malas mañas, y me obligó a sacarlo de la escuela diciéndome que si no lo hacía, quienes la van a pagar son tus hijos. En enero de 2007 lo puso a trabajar para que, entre comillas, aprovechara mejor su tiempo. Lo hacía vender en una mesita fuera de la escuela productos: flan, yogur, gelatinas y jugos, productos congelados y frituras. Todo esto era diario de 7 a.m. a 8:30, continuando dentro de la escuela en el recreo, después fuera de la escuela de 12 a 1, después fuera de la escuela de 12 a 13, metía la mesa y ese sujeto lo enviaba a surtirse rápido al Puma Barrotero o Bodega Horrera. Regresaba y otra vez vendía fuera de 13:45 a 14:30, en el recreo del vespertino de las 16:30 a las 17, y de 17 a 8:45 fuera del jardín de niños y de la escuela. Continuamente salía el tipo Sergio a vigilar cuando vendía y le llamaba la atención si había vendido poco y le decía: no estés más parado, ponte a ofrecer las cosas. La señora que vende fruta afuera de la escuela le hizo notar a Ricardo lo incorrecto de la forma en que el tipo se dirigía a él. Ricardo obviamente también le entregaba todo el dinero a Sergio. Esto duró aproximadamente un mes hasta que el director de la escuela le prohibiese. Esto duraría aproximadamente un mes hasta que el director de la escuela notara lo que pasaba y le prohibiera continuar vendiendo. El 6 de enero de 2007 recibió amenazas hasta de muerte por parte de este tipo Sergio, estando escuchando a su hermano. Por la mañana vino él con sus hermanos y se fue con ellos, dejando encerradas a mis hijas. Regresó como a la 1 de la tarde. Solo con uno se subieron al salón de la enciclomedia a ver películas. Bajó y me preguntó que por qué estaba con mi carota, que si era porque ahí estaba su hermano y que si tenía algún problema con eso que le dijera. Me asusté y me fui a tirar la basura a los tambos. Hasta allá me siguió y en actitud amenazante me repitió: ¿tienes algún problema con la presencia de mi hermano?
dímelo para que lo arreglemos ahorita, porque a mí nadie me toca a mi familia porque soy capaz de matar. Mis padres nos educaron a ser compartidos y unidos, respetar lo que cada quien haga, apoyarnos y protegernos entre nosotros. Mis hermanos y yo hemos platicado mucho y así hemos quedado. Y yo cuando me enojo puedo matar y no darme cuenta porque me ciego. Así sea quien sea, yo mato hasta un niño. Así que me quitas tu carota porque ya sabes cómo le va a tus hijos. Este sujeto me decía que debía trabajar mucho para sacar adelante a mi familia para que mis nietos tuvieran un mejor futuro, y me obligó a vender mi ropa, mis zapatos y pertenencias de Ricardo. Al cabo tu tiempo ya pasó, estás vieja y el dinero lo necesitan tus hijas y mi hijo. Entonces me decía, ¿podrá la ñoña unirse al sacrificio de que todo sea para las niñas y los bebés? Porque ya ves que ya van a ser el de Gabriela. Así que desde enero de 2007 me tenía que ir al tianguis todos los días después del horario de la escuela, incluyendo los fines de semana. Cuando regresaba de vender me exigía todo el dinero y me decía, ¿por qué tan poquito? Yo pensé que vendiste más. Si no le echas ganas ya sabes lo que pasa. En marzo de 2007 me obligó a buscar otro trabajo, pues me dice que aunque estoy vendiendo en el tianguis no es suficiente porque ya son muchos gastos. ¿Podrá la ñoña apoyarme un tiempecito? Yo también voy a buscar para que trabajemos los dos. Yo me sentía muy agotada y muy débil y no busqué trabajo. Entonces a los pocos días volvió a decirme, pero ya con un tono y actitud más repugnante. ¿Ya encontraste trabajo? Ya ves que quedamos en que me ibas a apoyar. Acuérdate que ya van a ser el bebé de Gabriela y van a ser más gastos. Entonces, ¿qué? ¿Sí cuento contigo? Es para tus hijas y los bebés, no es para mí. Desesperada busqué varios días en muchos lugares y finalmente encontré trabajo para hacer limpieza en el Cinemex, en el turno nocturno, que era de las 10 de la noche a las 6 de la mañana con un solo día de descanso a la semana. Trabajé ahí de marzo de 2007 a agosto de 2007, porque enfermé en el mes de agosto. A las 2 semanas, y aún enferma, este sujeto Sergio me dijo, ¿ya estás bien, no? Yo creo que ya puedes regresar a trabajar. Regresé y trabajé en septiembre de 2007 hasta enero de 2009, fecha en que este sujeto castigó a mi hija Rebeca sacándola a dormir en la azotejuela conmigo. Ella me dijo que ya no fuera a trabajar en la noche, porque este sujeto los golpeaba más en las noches mientras yo trabajaba. Me pagaban 1,250 pesos quincenales, los cuales tenía que entregar íntegros a Sergio. Y es cuando él comienza a golpear de forma despiadada a mis hijos, aprovechando que me iba en las noches. En abril de 2007, este sujeto entrega varios de mis aparatos a sus hermanos, un estéreo, una televisión de 20 pulgadas y otra de 30. Los demás muebles y aparatos domésticos los remata. Deja vacía mi casa, tan solo dejó un refrigerador y 2 camas. Más tarde, el refrigerador también se lo dio a su hermana. A Rebeca la golpeaba porque no tenía leche materna para su bebé, entonces obligaba a Gabriela a amamantar al bebé de su hermana. En el mes de junio de 2007, este sujeto nos sacó a Ricardo y a mí de la casa. La conserjería de vivienda destinada para el conserje y su familia en las escuelas. Aprovechó que me fue a vender un domingo al tianguis y cuando regresé, mis pocas pertenencias, incluyendo todos los documentos oficiales de mis hijos, mi trabajo y míos, estaban en bolsas en la zona de la azotea de la conserjería. A mi hijo Ricardo lo despojó de todas sus pertenencias, únicamente permitiéndole quedarse con 2 cambios de ropa. Toqué y asomándose, solo dijo que mis cosas y las de Ricardo iban a estar en la azotea, que de ahí en adelante ya no podríamos entrar a la casa a menos de que él lo autorizara. Y aunque él no estuviera, ordenó a mis hijas que no nos abrieran y prohibió que nos hablaran aún a través de la puerta, que si queríamos ver a mis hijas y a los bebés teníamos que ganarnos ese premio, y la forma era que nos iba a ir calificando y dando puntos según le echáramos ganas para traer dinero y que nos portáramos bien haciendo lo que él dijera. Entonces nos obligó a vivir en la azotejuela de la entrada, que mide 2 metros por 2,50 metros, la cual tenía unos tabiques sobrepuestos y encima unas láminas viejas que cuando llovía todo se escurría. No teníamos nada, apenas nos había dejado unas cobijas viejas y nada más. Fue ahí que Sergio le quitó el lavadero, desconectó el tinaco, cubrió con cemento en acceso al drenaje, quitó puertas y ventanas de la conserjería y cubrió con ladrillo y cemento todas las áreas de la vivienda que permitían mirar hacia el interior. La única ventana que dejó era pequeña y solo comunicaba hacia nuestra azotejuela, y desde ahí nos daba indicaciones, pero la atoraba por dentro con un palo. Incluso retiró el retrete del sanitario de la vivienda y obligaba a mis hijas a orinar y defecar en un bote que colocó en la azotejuela donde ahora viviríamos Ricardo y yo, pero solo tenían permiso de hacerlo 2 veces al día, rápido y sin hablarnos a Ricardo o a mí. A mi hijo Ricardo lo obligaba a sacar y limpiar los desechos de sus hermanas,
así como el agua y basura que generaban. Sergio decía que no las iba a dejar salir más veces al baño para que educaran a su vejiga. Este tipo sí salía las veces que quería al sanitario de la escuela. La ropa interior de mis hijas siempre traían esperma y popó. A mí me obligaba a lavar los sábados toda la ropa de él, de mis hijas y de los bebés. Siempre tenía que oler a suavitel la ropa de los bebés, y de acuerdo como según él yo lavara, ganaba puntos para el premio de poder ver a mis hijas. Mi hijo Ricardo y yo tuvimos que empezar a buscar desperdicios de comida al término de cada turno en los cestos de basura de los salones y en los tambos donde se depositaba la basura de toda la escuela. Aun si en los tambos veíamos ratas también comiendo, ya que a partir del día que nos sacó, por más que les tocábamos para pedirle comer, no salía y desde dentro nos decía que no tocáramos porque despertábamos y asustábamos a sus hijos. Teníamos tanta hambre que lamíamos los platos que en algunas ocasiones dejaban en la escuela. Acudíamos a los tianguis a recoger desperdicios de los puestos de comida y de verdura. Así es como nos obligó a sobrevivir. En muchas ocasiones no encontraba desperdicios en los tambos y me tenía que ir así a trabajar al cine, en donde comía los desperdicios de palomitas, nachos, refrescos o lo que encontraba. Inclusive con Ricardo empezamos a pelear por los desperdicios. Esto sucedía en muchas ocasiones. Entonces yo le suplicaba a Sergio que me diera de comer y él solo decía: después, de todos modos, si usted ñoña se come una manzana, un yogur, lo que usted coma, por su edad su organismo ya no lo aprovecha, es como tirar a la basura la comida, y no es lo mismo si se lo doy a mis 2 esposas y a mis hijos. Lo que hizo fue ordenar a Ricardo que dejara que yo buscara desperdicios primero y ya después él. En ocasiones este tipo Sergio me sacaba la sopa y me decía: ahí te dejo sopa, te la puedes comer toda. Y la sopa estaba descompuesta. Como tenía tanta hambre, solo le quitaba la espuma y así me la comía. En otras ocasiones era consomé, pero también estaba descompuesto. O me daba 3 pesos para 2 bolillos y en otras ocasiones solo 2 huevos, pero no aceite, ni sal, ni tortillas. Y lo que me dejaba era para el día, y muchas veces lo que me daba me prohibía que le diera algo a mi hijo. De esta forma comíamos para sobrevivir Ricardo y yo. Porque mi hijo Ricardo y yo comíamos de la maldita basura. Nos peleábamos por un sándwich que estaba tirado en la basura y él se la pasaba encerrado con mis hijas. Y le tocábamos: Jorge, es que tenemos hambre. Y Jorge jamás salía. Ricardo desde junio de 2007 a noviembre de 2008 huyó de la casa, pues el tipo le amenazó con que no serían 50 azotes sino 100 si no le traía la cantidad de dinero que le pedía. Y yo aún sigo sobreviviendo de la misma forma, pues reitero que hasta la fecha continúa en su poder mi tarjeta, que es donde tengo depositado todo mi salario hasta ahora. Este sujeto nos exigía más dinero para que mis hijas y los bebés comieran. Yo trabajaba toda la madrugada en el cine, llegaba a la escuela y sin dormir ni comer me seguía trabajando, pues ahí el horario era de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Seguía vendiendo cosas en el tianguis, pero además tuve que recoger cartón y papel que desechaba en la escuela para venderlo. Los domingos regresaba de vender del tianguis como a las 18 horas, dejaba las cajas de la mercancía y me iba nuevamente con el diablo al tianguis a recoger cartón, fierro, botellas y lo que encontrara para sacar más dinero y poder ver a mis hijas y a los bebés. Regresaba como a las 21:30 y me apresuraba porque a las 22 entraba al cine. Cuando Sergio veía que traía mucho cartón me decía con el pulgar en alto: eso es, la ñoña ya se está ganando el premio, ahora sí se lució la ñoña. Pero si le parecía poco, me decía: ¿y por qué tan poquito? Mejor dígame si no quiere hacer las cosas, ya perdió lo que se había ganado, ya está en ceros otra vez. Lo mismo me decía con el dinero que le entregaba del tianguis de 120 a 150 pesos. Con desesperación, yo buscaba la forma de que este tipo no me quitara los puntos que según él me daba, y entonces me sentía en la necesidad de obtener más dinero para dárselo. Les lavaba los salones a mis compañeros y me daban 25 pesos. Les decía a los maestros si les ayudaba en algo y me daban algunas monedas. Si había convivios, si algún maestro me daba tamal, pastel, etc., todas las cosas y el dinero se lo llevaba a él para que me dijera: ay, la ñoña se luce, usted sí me demuestra que me quiere, ya se está ganando los premios. Todo esto de buscar agradarle lo hacía con el único objeto de poder estar con mis hijas y de que ya no les pegara, pues si yo fallaba, era a ellas, tanto Gabriela, Rebeca como Ricardo, a quienes las maltrataba, porque él decía que si me pegaba más e iba golpeada, esos naquitos que hay fuera no entenderían. A mis hijas solo las dejaba salir en las noches como a las 19:30 al aula de la enciclomedia para que sus bebés pudieran ver películas. Las metía a las 21 horas y otra vez salían a las 12 o 1 de la mañana al patio.
Cuando coincidía mi día de descanso las veía a lo lejos, pues no debía acercarme a ellas ya que tenían la instrucción de este sujeto para que le avisaran si yo intentaba acercarme, y ese sujeto venía inmediato y decía: ¿Qué pasa? Ay, la ñoña no ve que asusta a mis hijos. Y las metía y las llevaba más lejos de mi caminar. Ricardo y yo no podíamos entrar a ver a mis hijas y sus bebés, pero los hermanos de este tipo venían hasta las 4 y ellos sí se pasaban por mi casa y se escuchaban muy contentos. Reían, comían y veían a mis hijas golpeadas. Sabían que eran menores de edad y que eran hermanas, y que estaban siendo explotadas y abusadas. Veían a Ricardo y a mí cómo andábamos y que el dinero que les daba Sergio a ellos y lo que le enviaba para su mamá, así como los aparatos, eran míos. Pero Sergio siempre me decía que sus hermanos decían que era su vida y que nadie se metía en lo que hacían los demás, que sus padres les enseñaron a ser unidos y proteger a la familia. Por eso Sergio siempre en varias ocasiones nos amenazaba de que el que se atreviera a hacerle algo a su familia sería capaz de hasta matarlo. Casi siempre que venían sus hermanos, él se iba con ellos, checaba si llevaba su cartera repleta de billetes y veía yo que también se llevaba vales. Varias veces le dije que a quién se los llevaba y enojado me decía: pues si adivinas, le doy el dinero y vales a mi mamá. ¿Pero qué? ¿No puedo? Yo creí que me tenías confianza y puedo usar el dinero en lo que yo quiera. Nunca me hacía caso, se iba y se los llevaba, y en pocos días, según decía, ya no tenía vales o dinero. Así que la ñoña le tiene que chingar. Digo, si quiere que sus hijas estén bien. Este sujeto golpeó a mis 2 hijas, pero con más frecuencia a Rebeca, porque no tenía leche materna para su bebé. La ponía a saltar o a hacer sentadillas para que tenga leche, y obligaba a Gabriela a amamantar al bebé de su hermana. En otras ocasiones decía el tipo que era muy floja hasta para comer, y por eso no tenía leche, porque según este sujeto no cuidaba bien al bebé porque estaba flaquito. También la castigaba teniéndola en ropa interior y descalza. Todo esto él mismo me lo dijo al salir porque le toqué fuertemente la puerta porque alcanzaba a escuchar gritos, golpes y gemidos, e intenté reclamarle por qué golpeaba a mis hijas. Le dije que no las golpeara y contestó: les pego porque quiero y son mías, chinga tu madre, perra, cállate porque les va a ir peor. A mí me advertía constantemente de que no hiciera nada, porque de todos modos no procedería, porque mis hijas cuando las golpeaba le decían a él que se lo merecían. Inclusive hacía que Rebeca saliera a la puerta a decirme que no me metiera en su vida, y yo no hablaba por temor a que les hiciera más daño a mis hijos. Siempre me decía que él vino a cambiar nuestras vidas para mejorarlas, que la cultura cuesta y que él nos había dado cultura, que antes éramos unos nacos y unos ignorantes, que mis hijos iban para lo peor y él vino a componer y unir a mi familia, que un hombre como él no existía, que se preocupaba por sus hijos, que nos convenía que se quedara con mis hijas porque una mujer que no es virgen no vale nada, y que los hombres no quieren a mujeres con hijos de otros. Relataba: además, yo estoy muy bien así. Gabriela es muy sexual, lo hago varias veces al día con ella. A Rebeca no le gusta hacerlo, yo la tengo que buscar. Lo que a Rebeca le gusta es ver cómo lo hago con su hermana, es una bowlerista. Y luego Rebeca no me satisface porque tiene su vagina toda floja, incluso cuando la penetro por plano siento como si fuera una vagina, porque igual tiene uno bien flojo, y Gabriela al contrario aprieta bien. A sus familiares cada que venían, Sergio les daba de mi dinero. Ellos venían 2 veces a la semana a la conserjería, compraba mucha comida. En ocasiones llegaba desde el sábado y se iba hasta el domingo en la tarde, y ellos y Sergio se encerraban con mis hijas en la conserjería que, como dije, estaba completamente bloqueada la visibilidad, pero se escuchaba que maltrataban a mis hijas y temo que estos 2 sujetos también hayan abusado a mis 2 menores hijas. Como ya no podía vender cosas afuera de la escuela, este tipo obligó a Ricardo a vender a diario en el tianguis, recogiendo cartón al terminar de trabajar. Todo esto desde febrero de 2007 a agosto del mismo año. Aproximadamente desde agosto de 2007, teniendo 13 años de edad, Sergio obligó a mi hijo Ricardo a ir a trabajar a un local de helados Holanda, propiedad de su hermana, quien lo tenía trabajando para ella desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche todos los días sin descanso. Ricardo era obligado a hacer diario el aseo del local, limpieza los utensilios y los refrigeradores, ir de compras, estar ofreciendo el producto y despachar. Únicamente le daba 3 pesos con 50 centavos para regresar a la conserjería y a veces ni eso, por lo que Ricardo a esas horas de la noche caminaba. Desde luego, mi hijo menor Ricardo nunca recibió un salario, no le daban de comer y tanto Sergio como su hermana lo agredían físicamente para obligarlo a trabajar. Lo enviaban a comprar botes de helado y si se tardaba lo golpeaban.
Sergio lo pateaba, le daba puñetazos en el rostro, reventándole la nariz y la sangre botaba hasta la pared. Desde entonces la ha tenido lastimada. Su hermana lo pellizcaba retorciéndole la piel, diciéndole: y no le digas a Clara, porque si le dices le voy a ir a pegar y vas a ver cómo va a quedar. El negocio que menciono se encuentra en la delegación Iztapalapa. Desde ahí lo enviaban hasta la ciudad de Nezahualcóyotl por la materia prima de la heladería. Por supuesto lo enviaban sin comer y solo con lo de las compras. Entonces Ricardo, llorando, pedía limón en la calle para poder ir y venir. Diariamente al cerrar el negocio era sometido a vejaciones, pues Sergio lo obligaba a quitarse los zapatos y calcetines, bajarse los pantalones y la ropa interior y revisarlo, buscando que no sustrajera algo el establecimiento. Todo esto en presencia de su hermana. El sujeto y su hermana se iban en carro. Si Ricardo llegaba antes a la escuela, tenía prohibido entrar. Tenía que esperarlo a que llegara. Cuando se tardaba mucho y Ricardo se metía, Sergio lo golpeaba. 50 azotes sin ropa y bajo la llave abierta de agua muy fría de los baños de la escuela. Al término de las actividades de la heladería, Sergio también obligaba a mi menor hijo, Ricardo, a trabajar de las 22 horas a las 23:30 como empacador de una tienda soriana y entregarle todo el dinero que ganaba. Al llegar todavía tenía que vaciar el bote donde defecaban sus hermanas y a veces también el sujeto. Cuando el negocio de su hermana se terminó en junio de 2008, Sergio mantenía castigado todas las noches a mi hijo menor Ricardo en un salón de lámina muy frío y con ratas, que era utilizado como salón de danza. Sin ropa, tenía que permanecer acostado en el piso sin poner nada debajo de él. Sergio constantemente iba a checar que no se sentara ni se vistiera. Cuando Ricardo no soportaba el frío y el duro piso, algunas ocasiones se vestía o en otras tomaba paliacates para ponerlos en el piso y si el sujeto lo descubría, lo sacaba violentamente y lo obligaba a volver a quitarse la ropa. Siendo época de lluvia, había un charco cerca del salón. Ahí el sujeto aventaba la ropa de mi hijo y lo obligaba a mantenerse en posición fetal dentro del charco hasta que se ponía morado. Le aventó un paliacate para que se cubría los genitales e iba a traer a Gabriela a que mirara a su hermano y le decía: ¿lo estás viendo? No hizo lo que le ordené, así que míralo bien, porque eso mismo te va a pasar si no haces lo que yo te digo. Luego se la llevaba y traía a Rebeca y le decía lo mismo. Aún encerrado en el aula, si el sujeto quería algo, así fuera un refresco, lo paraba o lo enviaba a las 12, 1, 2 o 3 de la mañana. Y al regreso de los mandados le olía la boca para ver que no se hubiera comprado algo o comido algo, porque el castigo era también no comer otra cosa, solo sus desperdicios, y no tomar agua del garrafón. Entonces mi hijo tomaba la llave de los sanitarios. Lo despertaba a las 5 de la mañana para que se pasara al salón a la azotejuela, y ahí lo tenía durante todo el día. Lo obligaba a permanecer sentado bajo una mesita para evitar que lo viera alguien que se asomara. Lo enviaba a hacer compras corriendo de ida y vuelta, pues no se tenía que tardar. Cuando nos mandaba a hacer sus compras era con el dinero justo y a veces con menos. Y en otras ocasiones no nos daba dinero, pero siempre teníamos que traer exactamente lo que pedía o si no recibíamos un castigo o amenazas. Que aunque en mi caso no me pegó, sí me tenía amenazada todo el tiempo. Además del castigo de oír y ver cómo maltrataba, vejaba y denigraba a mis hijos. En las ocasiones que no nos daba dinero para comprar lo que quería, nos decía: pues a ver cómo le hacen, porque esa es la forma de mostrar lo que pueden hacer por la familia. ¿A poco no pueden pedir prestado o conseguirlo? A Ricardo le decía: pues a ver cómo le haces, güey. Cuando eran vacaciones, también de día lo encerraba en el salón de lámina y me dejaba notas en las que me decía que no lo sacara hasta que él lo indicara. Al salir los alumnos del vespertino, obligaba a Ricardo a tallar con jabón diariamente el salón de enciclomedia. Le decía: negro, el salón ya sabe rapidito. Y mi hijo ya sabía que tenía que poner la manguera larga, sacar cerca de 35 bancas, barrer, tallar con jabón, enjuagar, jalar el agua y con jerga secar perfectamente. Todo para que el sujeto subiera por 1 hora con mis hijas y bebés a ver películas. Mientras tanto, volví a encerrar a Ricardo en el salón de lámina. Al término de las películas lo sacaba para que metiera las bancas y posterior a eso lo obligaba a acompañarlo a robar artículos de los estantes de los profesores y cosas que olvidaban los alumnos en los salones. Algunos mobiliarios que ya no utilizaba, las balastras, el cable, todos esos artículos obtenidos se los daba a Sergio para que éste y sus hermanos los vendieran, o a veces obligaba a mi propio hijo a venderlos. Muchas veces obligaba a Ricardo a ver películas para adultos ahí mismo en el aula de la escuela. Después, sin descansar y a esa hora de la noche, lo enviaba a las tiendas por basura,
y le daban unas monedas reuniendo diario como 50 pesos, los cuales le entregaba a este sujeto. De ahí continuaba con el aseo de la azotejuela, sacar el bote de las heces, la basura y el agua. Después amarrar el cartón y al terminar ya lo encerraba en el salón de lámina. Para esto ya eran como las 12 de la noche. Los días domingos obligaba a Ricardo a seguir vendiendo en el tianguis. Diario era lo mismo, diario se mantenía corriendo, no paraba ni de día ni de noche, y cuando se atrevía a contestar: «Ay, Sergio, ¿por qué tengo que hacerlo todo yo?», este sujeto lo golpeaba con los puños, lo pateaba, lo agarraba del pelo y lo azotaba contra la pared, y si Ricardo corría lo perseguía, y cuando lo alcanzaba lo tiraba al suelo para continuar pateándolo con saña. Lo azotaba contra el zaguán y le daba puñetazos en la cabeza. En una ocasión lo envió a comprar al Puma Barrotero en una bicicleta y lo atropellaron. Nuevamente quise que fuera atendido en el ISSSTE, pero Sergio habló con la señora que lo atropelló y lo llevó a un médico particular. Cuando mi hijo hacía algo mal, otro de los castigos que le imponía a Sergio era, a medianoche, obligarlo a quitarse la ropa e hincarse bajo el chorro de agua y las llaves de los sanitarios, y le daba 50 cinturonazos y lo obligaba a contarlos y decir: «Me los merezco, Sergio, me los merezco». Mi hijo tenía siempre los ojos muy rojos. Muy frecuentemente se quedaba dormido en cualquier parte y a cualquier hora, durmiendo a veces encima del cartón que estaba amarrado, a veces en la azotejuela, a medio patio y por los tamos de basura. A las 5 de la mañana se tenía que pasar a la azotejuela, pues ya casi llegaban los trabajadores del matutino. Este sujeto muchas veces le mojaba sus cobijas viejas y se las aventaba en la azotea. En 2008, mientras yo trabajaba en el cine, Ricardo estaba dormido en el piso de la azotejuela y para despertarlo, Sergio le aventó agua fría, lo tomó del pelo y le dio de golpes en la cabeza con sus nudillos y se la abrió. La sangre le escurrió entonces por su cabeza, cara y cuerpo. En agosto del 2008, este tipo embaraza por segunda ocasión a mi hijita Rebeca a los 16 años de edad. Desde junio de 2007, fecha en que Sergio sacó a Ricardo y a mí de la casa, no nos volvió a dar accesorios y artículos para nuestro aseo personal, ni nos daba dinero para comprarlos. Nos bañábamos casi cada 8 días con detergente. No nos podíamos lavar los dientes, no nos daba papel sanitario, a mí no me daba toallas sanitarias. Ricardo no quería bañarse porque era con agua fría y detergente de los baños de la escuela. No tenía peine, crema, toalla y todavía nos decía que si no nos bañábamos era porque no queríamos. Mi hijo andaba muy sucio con el cabello muy largo, sin bañar, todo negro con costras de mugre y olía muy mal a suciedad. Continuamente defecaba en su ropa, iba al baño y casi no se limpiaba o andaba con la suciedad pegada al ano o hasta en las piernas, o se le caían pedazos de esas fecales debajo del pantalón, sin zapatos. Solo tenía unas chanclas rotas que las tenía que amarrar y con la suela tan delgada que sus pies rozaban el piso, así que se le hicieron llagas. Le brotaron granos en todo el cuerpo. Yo quise llevarlo al ISSSTE y Sergio se negó. Dijo que se bañara con agua fría y jabón Roma, que solo era una infección. Pero no quiso que lo llevara en realidad porque Ricardo tenía marcas de cinturonazos en los brazos y temo que también en la espalda, porque los brazos los metía para protegerse un poco cuando el tipo lo golpeaba salvajemente dándole 50 cinturonazos. Yo tampoco me bañaba seguido, sino cada 8 o 15 días, porque además de que no teníamos lo necesario, lo único que yo quería era descansar porque me sentía muy débil. Se me doblaban las piernas de debilidad, me mareaba, todo el tiempo sentía que flotaba. El pelo se me caía a mechones, mis dientes los sentía flojos y con caries. Hasta la fecha no puedo comer bien, y me enteré además de que la gente se refería a mí como la mugrosa o la pepenadora. Tenía que dormir en el piso de un salón en poquito tiempo porque tenía como máximo 3 horas al día para descansar. Para levantarme me costaba mucho esfuerzo, pues me dolía mi cadera. Y mientras mi hijo y yo moríamos de hambre y de frío, dormíamos en una enredadera de cobijas viejas y tirada en el piso de un salón, otro se encontraba sin ropa en un aula y éramos obligados a trabajar hasta el límite de nuestra resistencia. Y mientras Ricardo y yo peleábamos por llevarnos un bocado de desperdicio en nuestra boca, este sujeto ocupaba nuestro hogar y se aprovechaba de mis pequeñas. Este sujeto tenía todo en abundancia, dormía en cama con mis 2 pequeñas, de quienes se aprovechaba a la hora que él quisiera. Con cobertores nuevos se tapaba y con agua caliente se bañaba, y de mi dinero a su familia regalaba entre sus hermanos y llevaba dinero y mis vales a su mamá. Se trasladaba en taxi, tenía tarjetas de crédito, tenía mi tarjeta de débito y todo lo que nos hacía entregarle del producto de nuestro trabajo de Ricardo y mío. Este sujeto nos obligaba a mi hijo Ricardo y a mí a robar en los centros comerciales. Primero nos enseñó a comernos y tomarnos jugos, yogurts, flanes, gelatinas, refrescos, etc.
Nos decía, tomen lo que quieran y consúmanlo de forma natural. Si alguien les dice algo, le dicen que lo van a pagar. Si no los descubren, dejan a un lado los envases vacíos y ya no los pagan. Para sustraer artículos de las tiendas nos decía, tienen que buscar pasillos alejados de las cámaras, tomar cosas pequeñas que puedan esconder debajo de su ropa, quitarles el código a barras, cubrirse el cuerpo entre los tres y actuar lo más natural posible. Ya fuera el establecimiento le entregábamos todo. Aproximadamente en septiembre de 2008, este sujeto Sergio obliga a Ricardo a vender periódico, pues a escondidas sustrae una copia de mi credencial de lector para entregársela a la dueña del puesto y de esta forma que contrata a mi hijo, pero como no vendía mucho lo castigó y no lo dejó ir un tiempo. Pero a los pocos días le dijo que le iba a enseñar cómo vender. Entonces le exigió que vendiera 100 periódicos diarios porque tenía que entregarle 120 pesos diarios. Se tenía que ir a las 6 a.m. y regresar a las 11, por supuesto sin comer y muy sucio. Pero si no los traía, a los 120 le decía, ve a lavar atrás. Y Ricardo ya sabía que era una señal para pegarle. Ricardo se tenía que pasar por la azotea y llegar a la azotejuela de atrás, en donde el tipo le indicaba que se quitara la camisa. Y como era horario de clases, le daba un trapo para que se lo pusiera en la boca para que si gritaba no lo oyeran. Y que además no llorara porque ya sabía que era la ley de los 50 cinturonazos, pero si lloraba le haría otro tanto. Además, siempre lo obligaba a decir, me lo merezco, Sergio. Esto sucedía cada vez que Ricardo no cubría las cuotas de 120 pesos de 6 a.m. a 11 a.m. con la venta de los periódicos. Entonces Ricardo, para que ya no le pegara, pedía limosna para completar la cuota. En ocasiones llorando le pedía a los clientes a quienes les vendía periódicos y en otras ocasiones pedían las salidas de los antros. Muchas de las ocasiones cuando Ricardo no cubría la cuota y que el sujeto le decía ve a lavar atrás, Ricardo se ponía a llorar y le decía no Sergio, ya me voy a apurar a vender. Pero el sujeto solo miraba y le repetía que fuera a lavar atrás. Cuando Ricardo se pasaba por la azotea allá del otro lado, el sujeto traía cinturonazos a Rebeca y primero le pegaba a Ricardo, mientras hacía que Rebeca mirara. Ella también temblaba y gemía, ya que no debían llorar. Después de Ricardo seguía ella y les obligaba a decir, me lo merezco. El 8 de noviembre del 2008, este sujeto lo envía como a las 16 horas a la central de abastos con 20 pesos para papas y para el pasaje, pero de regreso se quedó dormido en el micro y lo dejó lejos. Se regresa caminando a la escuela y llega muy tarde. Lo castiga encerrándolo en el salón de lámina y lo saca a las 21:30 para que se vaya a las tiendas por la basura y le dice, ahorita que regreses ya no van a ser 50, van a ser 100 cinturonazos. Ricardo se va asustado y regresa como a las 22:30. Toca, sale el sujeto y le dice métete. Pero Ricardo le da dinero que juntó en las tiendas y le dijo, no, mejor me voy. Ese día Ricardo se fue y no regresó más. En diciembre de 2008 me quedé con un cheque de 500 pesos que llegó aparte de la nómina. Lo fue a cobrar y empecé a gastarlo poco a poco para que este sujeto no se diera cuenta. Pero me descubrió y me dijo que él sabía todo lo que yo cobraba, pues lo revisaba en internet, mencionando, ¿cómo es posible? Se supone que todo esto lo haces por mis hijos y tus hijas. No es posible que les hagas esto. Esta no es forma de mostrarles que los quieres. Por eso tus hijas sabrán que gracias a la ñoña, ellas y sus bebitos se van a quedar sin comer. Este sujeto nos tenía totalmente amenazados y temerosos, pues a mis 3 hijos los vejaba de formas humillantes y degradantes de la dignidad humana. Los golpeaba salvajemente con saña, a mis hijas las abusaba reiteradas veces, las obligaba a hacerles sexo oral, las ofendía diciéndoles putas, rameras, culeras, pendejas e idiotas. Se burlaba de mis hijas, pues él mismo decía, a Gabriela casi no le doy cinturonazos porque apenas y todo ya está dando unos gritotes, y Rebeca es correosa. Le doy unos cinturonazos y nada más puja. A mí siempre me amenazaba, me hacía trabajar sin comer, sin dormir, llevando mi resistencia al límite. Aunado a todo esto, toda la serie de amenazas hasta de muerte nos hacía. Durante las vacaciones de diciembre de 2008 pude observar, aunque de lejos, que mi hija Rebeca, que tenía 4 meses de embarazo, salía en calzoncitos, brasier y descalza, siempre corriendo a realizar tareas de limpieza en el aula de la enciclomedia y en la conserjería, llevando lo que necesitaran para las películas que este sujeto ponía a sus hijos, por lo que mi hija siempre se encontraba corriendo o realizando cosas por temor a ser golpeada. En 2 ocasiones Rebeca corrió hasta el salón donde yo me encontraba para llevarme comida. Ma, cómete esto, para que veas que yo sí te quiero, pero antes de que venga. Noté al estar cerca que tenía moretones, rasguños, inflamaciones, marcas de cinturón en su espalda, sus rodillas completamente inflamadas y raspones, además de moretones en el rostro.
En otra ocasión fue Gabriela quien se asomó y me dio comida diciéndome que rápido antes de que llegara. Las 3 ocasiones el tipo había salido. Gabriela tenía moretones en los brazos. No pude verle más porque traía playera y bermuda. En la última semana de diciembre de 2008 entré a la azotejuela y ahí se encontraban de pie mi hija Rebeca en ropa interior y descalza completamente, y tenía casi 5 meses de embarazo. Su cabello parado como si hubiera sido jalado bruscamente, su carita completamente morada y deforme por la inflamación, sus ojitos casi no eran visibles, su cuello y brazos tenían marcas de rasguños y moretones, rasguños que pueden dejar marcas. La espalda también presentaba rasguños y marcas del cinturón, sus rodillas más inflamadas que antes con heridas que pueden dejar marca. Ella estaba tratando de comer sosteniendo el plato y el tipo a un lado mirándola amenazadoramente. Volteó hacia mí y molesto me dijo que la había golpeado porque no quería comer, que era muy floja y ellas no hacían nada más que cuidar a los niños. Todo esto lo hago por los niños y ellos son mi prioridad, exclamó. Yo estaba temblando como si tuviera mucho frío. Era increíble la imagen de mis hijas y solo dije casi sin respirar, pero qué poca madre, ¿por qué les pegas? Y el sujeto se acercó a mí y mirándome horrible me dio un golpe en la cara y dijo: no sé por qué tengo que darte explicaciones, son mis esposas y les puedo y quiero hacer lo que yo quiera, y tú chinga tu madre, culera. En la primera semana de 2009 este tipo la golpeó, teniendo a mi hija Rebeca 5 meses de su segundo embarazo. Además, la castigó sacándolo de la conserjería para dormir en la azotejuela conmigo y me dijo: Rebeca no le echa ganas, no cuida bien a su hijo, ni se porta bien, no le hizo mamá sino Rebeca porque siente que no lo cuida bien. Le voy a pasar poca comida y tú, Clara, va rápido cuando salgan los alumnos a buscarle comida en los tambos de basura, pero de la que esté cerrada. La dejó fuera conmigo con solo 2 mudas de ropa. Todavía presentaba todos los golpes, inflamaciones, moretones y rasguños. El tiempo que estuvo mi hija conmigo volvió a decir mi mamá y me contó algunas de las cosas que el sujeto les hacía a los 3. A Gabriela y a ella les pegaba mucho con el cinturón. A ella le enredaba su cinturón en el cuello y le estrangulaba diciéndole: cuando nazca mi hijo te voy a matar. Que desde hace mucho tiempo le daba 100 cinturonazos porque según él no cuidaba bien al bebé. La llevaba a la azotejuela grande de la parte de atrás y la golpeaba frente a mi hijo Ricardo. Era obligada a decir: me lo merezco. Tenía que estar hincada para darle de comer al bebé. La tenía todo el tiempo con calzoncito, brasier y descalza. La hacía dormir así desnuda en el piso y sin cobijas. Le daba golpes en la cara y le pegó mucho en el vientre ya con sus 5 meses de embarazo. Que Sergio quería que le hicieran un ultrasonido porque le había pegado muy fuerte en su pancita. La rasguñaba, la insultaba y le decía que no iba a cuidar a su bebé, que la llevaba igual que a Ricardo a medianoche para que se bañara con agua fría. Y mientras se bañaba, Sergio le daba muchos cinturonazos. También me comentó el castigo en el charco que le daba Ricardo, que Sergio les decía a ellas que no nos hablaran a Ricardo y a mí, porque éramos unos mugrosos. Me dijo que desde el principio él siempre le cayó gordo, porque cuando jugaban buscaba tocarla. Él las montaba en su espalda a ella y a Gabriela, y que cuando se caían, él las alzaba por debajo de los brazos tocando de los senos, y que cuando se caían, él las alzaba por debajo de los brazos tocando de los senos. En otras ocasiones se les repegaba mucho por atrás y por delante, que las jalaba para llevarlas atrás del salón de lámina para manosearlas y besarlas, y les decía que no dijeran nada, que les iba a gustar, que las espantaba a ella y a Gabriela con hacerles algo a sus amiguitos o que a mí me iba a matar, que les hacía cosas que les daban ganas de vomitar, que a Ricardo le daba muchos cinturonazos, le pegaba mucho y lo hacía llorar, que ellas tiraban escondidas la comida porque él quería que el niño comiera mucho, salchichas, chuletas, consomé, y no se la acababa ella tampoco, que tenía mucho miedo y ya no quería irse con él, que quería quedarse conmigo, que se fuera Sergio con Gabriela llevándose al niño de Rebeca y hasta el que iban a nacer. A mí me daba pavor no poder ayudar a mis hijos por las amenazas de muerte que siempre recibíamos de este sujeto. Al día siguiente en el que el sujeto castigó a Rebeca, salió de la escuela y Gabriela se asomó y me dijo: Clara, llévate a Rebe lejos de aquí porque un día esto Sergio la va a matar, porque le pega muy feo y la acuesta desnuda en el piso, le pone su cinturón en el cuello y se lo aprieta. Pude ver que Gabriela traía marcas de cinturón en sus brazos. En otra ocasión que salió fuera de la escuela el tipo, Gabriela salió y rápidamente me dijo: Clara, además hace cosas que no me gustan, le echamos ganas entre todos y salimos adelante. Rebeca acusó a Gabriela con el tipo acerca de lo que había dicho. El tipo reunió a las 3, a mí, a Rebe y a Gabriela, y nos dijo: Gabriel y Rebe me han decepcionado. Todo lo que hago es por ustedes. Pero desde hoy en adelante, las 3 van a ser iguales para mí.
vamos a comer juntos. Y sí, voy a tener sexo con Clara. Por ustedes he maltratado a Clara. Temo que este sujeto haya amenazado con matar a Gabriela enredándole su cinturón en el cuello como lo hizo con Rebeca, pues cuando salía a su baño no volteaba a verme y tenía moretones en el cuello, los brazos y las piernas. A 2 meses de dar a luz, metió a Rebeca y dijo que ya no le iba a golpear, que él había cambiado. Rebeca continuaba haciéndole el aseo, entraba y salía, y cuando el tipo no estaba, me seguía llamando Ma. Me comentó que lo obligaba a seguir durmiendo en el piso. Después del nacimiento de su segundo hijo, Rebeca fue obligada a no dirigirme nuevamente la palabra, aunque salir al baño no me hablaba. Rebeca tuvo a su segundo hijo cuando apenas va a cumplir los 17 años, y el de Gabriela nace a la edad de 19. Nuevamente este sujeto se negó a que recibieran las atenciones médicas pertinentes. Rebeca no solo salió a 2 consultas para recibir el pase para el parto, y Gabriela hasta junio de 2009, cuando se los llevó con ya 8 meses de embarazo y no había permitido que asistiera a ninguna consulta. Mi hija Gabriela ha sido obligada a amamantar de forma ininterrumpida desde el 17 de abril de 2007, que nace su primer hijo y el de su hermana. Cuando nace el segundo hijo de Rebeca y la hija de Gabriela, ella continúa amamantándolos hasta la fecha. Son 3 niños, 11 meses, amamantando 4 niños. Mi hija Gabriela tenía profundas ojeras color negro la última vez que la vi. Las dos perdieron pigmentación de la piel debido al encierro, por lo que temo que la salud de mis hijas continúe deteriorándose, pues desde el año 2005 en que ambas fueron abusadas por este sujeto, no han recibido ningún tipo de atención médica, y temo que también los niños no han recibido sus vacunas porque siempre dijo que las vacunas no eran importantes. El 18 de junio de 2009 entraron a robar a la conserjería. Los sujetos nos amagaron y le dijeron a ese sujeto que iban por él por puerco, pero que no lo mataban por nosotras. A los 2 días, el 20 de junio de 2009 por la noche, mandó traer una mudanza. Se llevó lo que quedaban de mis cosas a mis hijas y a mis nietos. Cuando eso sucedió, me dijo que mientras siguieran la misma sintonía de apoyarlo, mis hijas estarían bien y pronto podría volver a verlas. Ese día que pude ver a mis hijas también fue el último. Rebeca llevaba moretones en su carita y en su pierna izquierda, y apenas tenía 1 mes y algunos días de haber dado a luz. A Gabriela se le notaban los moretones en los brazos. Este sujeto mantuvo en cautiverio al interior de la conserjería a mis hijas desde febrero de 2006 hasta junio de 2009 por un periodo de 3 años con 4 meses. Los que entraban al lugar eran sus 4 hermanos y veían a mis hijas embarazadas, golpeadas, por lo que dice, en el lugar donde las tiene siguen en la misma situación de cautiverio, pues me ha dicho que allá tienen más espacio y pueden subir y bajar, a veces pudiendo subir a la azotea mientras él hace las compras. A mis hijas solo las han cambiado de lugar de cautiverio, llevando ahí 1 año y 11 meses. Me visita cada 8 o 15 días los lunes o martes a la escuela donde aún vivo. Llega como a las 18 horas cuando aún está la clase vespertina y entra con la llave de la escuela, pues también me obligó a dársela, yéndose aproximadamente a las 19:45 minutos. Hasta la fecha, él controla mi tarjeta de crédito, me obliga a vender cartón y a recoger los desayunos escolares que los niños dejan en la escuela para entregárselos. A cambio de eso, ha prometido que volveré a ver a mis hijas, pero hasta esta fecha, a 1 año, 11 meses, no sé nada de ellas. No me permite verlas ni hablar con ellas. Solo sé lo que él me dice, que están bien, que están felices, que no me quieren. Dice él que quieren que les mande más dinero, pero cuando le digo que deseo verlas, dice que aún no es el momento, que le tenga paciencia, que no me va a defraudar. No tengo más dinero para enviar. En mi tarjeta depositan todo y este sujeto la controla desde julio de 2006. Y en el 2010 me obligo a sacarle otro préstamo de 5,000 pesos. Estoy completamente endeudada. Le pongo el mayor empeño a mi trabajo y aunque no recibo ni un solo centavo, mi remuneración tiene años que con amenazas me la arrebató y siempre ha tenido de rehenes a mis hijas, a quienes continúa abusando reiteradamente desde febrero de 2005. Cuando este tipo se dio cuenta de que Ricardo regresó conmigo, no le agradó. Hizo cara de disgusto y me dijo que lo pensara bien sobre si yo quería tener a Ricardo conmigo, porque este ya había estado en la calle y traía muchas mañas. Ya tenía otra mentalidad por la gente con quien convivió, que me podría meter en problemas. Además, hay culturas donde el hijo se mete con la madre, así que debía tener cuidado para que no se me vaya a atravesar. En junio de 2010, a 1 año de que se llevó a mis hijas, vino y me dijo que no le alcanzaba el dinero para los gastos de mis hijas y los bebés, que tuvo que conseguir 2,000 pesos y que la persona que se lo prestó exige que le dé el dinero o lo va a golpear.
Me ordena que le pida prestado a las maestras o que si yo tengo disponible y si no, que sacar un préstamo, ya que según sus palabras el dinero no es para él sino para mis hijas y sus bebés. Entonces me presionó y me llevó pensando en la seguridad de mis hijas. Hice la solicitud y una vez ahí me obligó a sacar más de lo que requería diciéndome, de una vez pídeme 5,000. Una vez me dieron el dinero me obligó a que se lo diera. Lo recibió y sin voltear a verme se fue. Yo tengo que pagar ya con intereses 7,289 pesos. Llegó mi hijo Ricardo, son pocas las ocasiones en que se encuentran, pero mi hijo lo ve y empieza a lanzarle frases o gestos como jodido, mantenido, ya trabaja huevón, deje quitarle el dinero a mi mamá. Incluso le reclamó que por qué lo había sacado de la escuela. Entonces este sujeto le dijo, acuérdate las cosas que vivimos juntos, gracias a mí eres lo que eres, yo te ayudé a quitarte los miedos, inseguridades. Tienes más cultura, te enseñé música, celulares, Xbox, esas cosas. Mi hijo volvió a repetirle que se pusiera a trabajar, que era un jodido mantenido y enojado el sujeto le dijo, si esta discusión fuera en otro lugar, te desconocería. Finalmente, Ricardo se retiró y este sujeto dijo, Ricardo se deja influenciar por otras personas porque no es así, era un niño muy noble, mejor lo calmas porque me hace enojar y pobres de tus hijas. De las últimas veces que ha venido me ha dicho cosas como que mis hijas están bien, que ya son más maduras, que cuidan a los niños, que Gabriela se encarga de los 3 varones y Rebeca de la niña. El 7 de febrero de 2011 me dijo que me iba a dar una noticia que siempre había esperado. Ya van a terminar las deudas de todos los préstamos de agosto y vamos a poder sacar una casa y volver a vivir juntos. Es nuestro sueño. Ya los niños van a poder decirte, abuela, siempre te he dicho que me esperes, todo es a su tiempo, prepárate con todo el amor que tienes porque son niños muy inteligentes. Ya sabes que yo te estoy muy agradecido porque gracias a dar todo tu sueldo y todo lo que te pido es que he podido estar todo este tiempo con mis esposas y mis hijos. Tus hijas ya son más maduras y te mandan a decir que ya no me toques ni me abraces, ni que sientan nada por mí, ellas quieren respeto. Gabriela sigue muy sexual, lo hacemos varias veces. Cuando vengo a verte tiene sexo conmigo para que no quiera hacerlo contigo. Rebeca sigue igual, lo que le gusta es ver cuando lo hago con Gabriela. Adicionado a esto, también me dijo que si decido que vivamos todos juntos, tengo que hablar con Ricardo, porque mi hijo cuando llega y este sujeto Sergio está aquí, le empieza a hacer muecas y le dice que ya trabaje, que es un jodido y un mantenido. A Gabriela no le gusta que mi hijo le hable así, y dice que no lo va a estar aguantando, y que si un día se lo encuentra en la calle y lo ofende, puede hasta desconocerlo. Dijo que para la próxima que viniera me diría qué opinan mis hijas de poder visitarme. El 14 de febrero de 2011 vino y cuando le pregunté si había hablado con mis hijas de que cuándo íbamos a poder platicar o cuándo iba a poder verlas, él contestó, la verdad, no había eso. El 28 de febrero de 2011 vino nuevamente. Le pregunto cuándo va a dejarme ver a mis hijas, ya que es 1 año 8 meses y siempre es lo mismo. Dice estar pensando en cómo me puedo acercar para que los niños no me tengan miedo. Quizá en un centro comercial, no sé todavía. Posteriormente, cuando se despidió y le volvió a pedir que me dejara ver a mis hijas, volteó y me dijo que no, que pensándolo bien podría verlas hasta que le comprara la casa para llevarlas a vivir. Ante la desesperación, decidí seguirlo hasta la casa ubicada en la colonia Delegación Iztapalapa, donde inmediatamente toqué a la puerta y me abrió su hermana, quien se puso muy nerviosa y me cerró la puerta en la cara. Posteriormente, Sergio salió, se puso muy nervioso y enojado me sacó empujones, llevándome hasta la calle diciéndome que si me volvía a parar ahí, se las iba a pagar, que ahora menos podré ver a mis hijas, que la casa de sus padres se respeta, que ellos también viven ahí y que no quieren que yo me acerque. Así que ya te he dicho, si molestas a mi familia y te vuelves a acercar, soy capaz de matar. Desde agosto de 2009, mi hijo Ricardo volvió a mi lado después de haber vivido como indigente. Ahora con 17 años y aún a la fecha actual tiene problemas para defecar. Mancha su ropa interior y en varias ocasiones ha defecado escurriéndole en el pantalón. En la visita que este sujeto me hizo el 9 de mayo del presente mes, yo le dije que necesitaba dinero porque he tenido dolores, pues por la situación que he narrado, perdí mis dientes y los que aún tengo pues están dañados y me causan mucho dolor. Entonces le dije que en la siguiente quincena que pagan el día 13 de mayo viene un bono extra, que me lo diera para poder ir al dentista, a lo que él me dijo, ¿por qué tan agresiva? Ya te dije que no. Entonces yo le dije que iba a cancelar la tarjeta y me dijo, pero ñoña, recuerda que el dinero es para tus hijas, es para que estén bien. Además, ¿por qué se deja influenciar por Ricardo? Porque seguro es él quien te ha metido esas ideas, porque tú no eres así, tú tienes un corazonzote. Mejor no me hagas enojar, ya sabes que si me enojo me ciego y pobre de tus hijas porque ya sabes de lo que soy capaz.
porque yo no voy a cargar con ellas. Ante esto me quedé callada y asustada entre amenazas, pues siempre amenazaba con matarlas poniéndoles el cinturón en el cuello y asfixiándolas. Yo le dije que ya tenía todo lo demás, que él controlaba todo, que nada más me diera eso, y él me dijo: ya no estás chingando, ya te dije que no. Posteriormente, el pasado 23 de mayo, cuando vino de visita, que es más bien a vigilarme, me dijo que me tenía una sorpresa, que no me quería decir para que no pensara que me estaba chantajeando, diciéndome: la Abby está otra vez embarazada y la fecha probable es el 12 de junio. Rebeca está necia que también quiere otro hijo mío, pero pues no le gusta tener sexo. Siempre llora y patalea, así como. Ante esto le dije que quería verlas, que me dejara llevar a Gabriela lista para que la atendieran, y él me dijo: le voy a preguntar a ellas, porque eso no es cuestión mía, sino de ellas. No quieren verte. Lo que te mandan a decir es que les envíes más dinero para que se compren algo. Ya es que el lunes pasado fue el cumpleaños de Rebe y quiere que le invites algo. A lo que yo le contesté que ¿dónde? Si él tiene todo mi dinero desde hace muchos años, que yo a veces como y a veces no por lo mismo, pero le dije que me las trajera y yo veía cómo le hago. A lo que me contestó: ya vas a empezar otra vez con tu chingadera, ya te dije que hasta que saques la casa y demás no quieren verte. Hago mención que son testigos de estos hechos los señores quien era el director escolar en la época en la que sucedieron los hechos que narro y quien hizo llegar un escrito en el que relata las irregularidades que veía y hace referencia al sujeto Sergio. Actualmente el profesor se desempeña como director escolar en la escuela primaria. Del mismo modo, el señor que tiene su tienda le consta el estado en el que se encontraba mi hijo Ricardo en la época que se narra. Él lo veía como estaba maltratado y sabe que mi hijo pedía limosna. Es por todo lo anterior y porque desconozco la situación de mis hijas y temo por la vida de las mismas y mis nietos, así como por la de mi hijo Ricardo y la mía, que presento formal denuncia contra los sujetos mencionados y solicito en este acto se tenga por radicada mi denuncia. Se dé inicio a una averiguación previa correspondiente y que en el menos tiempo posible se catee la casa de la delegación Iztapalapa para poder liberar a mis hijas de su cautiverio, así como solicito igualmente apoyo médico y psicológico para la suscrita y mi hijo menor, Ricardo. Tras la realización de esta carta, su caso por fin fue tomado en serio en su 9º intento, yendo a declarar en contra de los detenidos, pero siendo arrestada también bajo cargos de encubrimiento. Sin embargo, esto no fue lo peor, sino que en ese mismo momento que era bombardeada por preguntas de periodistas y avisada de que también enfrentaría la ley, se enteró de que tanto su hija como nieta habían perdido la vida. Sí. Bueno, Clara se le notifica, Clara se presenta, pero Clara, al momento en que se presenta a ser notificada, la Procuraduría misma le dice: venga señora, acompáñenos, y la ponen frente a las cámaras de televisión junto a él, sin que ella entienda qué es lo que está pasando, diciendo que ella es cómplice. Y en ese mismo momento enterándose de la muerte de su hija y de su nieta. Jorge, tras haberse aprovechado de las jóvenes sistemáticamente teniendo 5 hijos, habría de golpear a una de ellas por asomarse por la ventana. Desesperado, intentó acercarle a la bebé de su hermana, con un vano intento de resucitarla, enojándose y acabando con la pequeña también. Ambos cuerpos fueron puestos debajo de su cama con cal, pero al cabo del mes el olor se volvería insoportable, tirando a ambas más tarde en la carretera con ayuda de familiares. Todo lo anterior sería comprobado y Jorge puesto en prisión por 241 años junto a los familiares que lo ayudaron, mientras que Clara también sería sentenciada, pero sería absuelta tras 3 años. Clara, recién liberada apenas este viernes de la prisión. Sí, ¿3 años? 3 años, más de 3 años estuve en prisión y fui liberada, absuelta. Aquí está mi boleta de absolución. Y el día viernes me dieron en el juzgado 64 esta boleta que dice que soy absuelta, soy inocente de los cargos que me quisieron imputar. Algo que Clara no deja muy en claro dentro de su relato es que ella participaba en los actos carnales con sus hijas y este señor, y que el pequeño Ricardo fue forzado a ver. Es entendible que como madre no ponga esto en la denuncia. Sin embargo, creo que es un dato que, además de ser muy perturbador, realmente nos hace pensar. Posiblemente este es el caso más perturbador que haya tocado en mi canal. Sinceramente, el relatar esta carta escrita por una víctima es sumamente frío y escalofriante para mí. Pero creo que es importante denunciar esta clase de actos, utilizar un canal como el mío para ello. Creo que es lo correcto. Y
Nada, quisiera agradecerles. Sin más que decir, esta ha sido la lectura de la carta más turbia de México.